Buenos días a todos, les bendecimos, les saludamos en el dulce nombre de Jesús. Hoy es viernes 27 de julio, estamos casi terminando el mes y en nuestro tiempo con Dios hemos estado discutiendo, leyendo del Evangelio de Lucas. La lectura de hoy, que corresponde a hoy, viernes 27, es Lucas 7, continuando donde dejamos ayer, versículos 36 en adelante hasta el 50, sería en el día de hoy. Contrario a cuando leímos, por ejemplo, el Éxodo, pues esto no es una historia continua. Los evangelios, y muy en especial Lucas, relatan los eventos de Jesús, y por eso cada día, en la mayoría de los casos, cubre un relato diferente. El relato de hoy es uno muy hermoso, con profundo significado, o debí decir, no es un significado profundo, sino importante. Es muy simple, muy simple lo que aconteció en esta ocasión desde el punto de vista teológico, pero es profundo desde el punto de vista de sus implicaciones y de los esquemas que viene a destrozar, los esquemas religiosos sobre todo. Vamos a dar lectura en esta hora a esta porción bíblica que está en Lucas 7, 36 hasta el 50. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él dijo: rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ya has regado mis pies con lágrimas y los has secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ya ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. De esta lectura, creo que podemos discernir con facilidad lo que es el corazón de Dios. Creo que para tener una vida espiritual saludable, tenemos que tener una buena noción de cómo es el corazón de Dios. Aquí hay varios personajes. Está Jesús, está una pecadora y están unos fariseos, o sea, unos religiosos. Recordemos que esta no es la primera vez que este escenario se da en esta específica condición, pues quizás, aunque hay uno más en la Biblia que se parece, pero el que haya presentes pecadores, religiosos y Jesús en el medio, en la vitrina, expuesto, juzgado, con unas expectativas sobre unos y sobre los otros. Posiblemente los pecadores no sabiendo cómo él va a reaccionar, ni los religiosos tampoco. Y aquí se da esta escena en un marco tan religioso como era el marco de la fe judía. Fíjense que empieza diciendo esta historia que uno de los fariseos le rogó que comiera con él. Cuando vemos después lo que sucede, creo que podemos sospechar que el fariseo podía tener, no es necesariamente cierto, pero podía tener una doble intención. Había religiosos sinceros,
porque estaban sinceramente en su religión, buscando a Dios de corazón. Otros muy sinceros estaban aferrados a su religión, como era el apóstol Pablo cuando al principio se conocía por Saulo, y él perseguía a los creyentes, a los cristianos, creyendo que les rendía un servicio a Dios. Hay otros que seguramente derivaban de su religión unos beneficios personales de estima. Recuerden que en un país altamente religioso, los religiosos gozaban de mucha estima. Por lo tanto, la posición, el poder, recordemos que había un matrimonio, casi, o quizás era un concubinato, entre el gobierno y la religión, y había mucha influencia política de parte de los religiosos. Por lo tanto, ser religioso en este tiempo, cuando digo religioso me refiero a poseer una posición, tener una posición dentro de la religión judía, pues era estatus, era poder, era posiblemente dinero. No se habla de fariseos pobres, siempre se habla de fariseos que tenían mucho dinero. El joven rico, por ejemplo, era un principal de la sinagoga. Por lo tanto, aquí vemos que está este escenario otra vez. Vemos también unos fariseos que no eran muy sinceros, que estaban buscando la forma de atrapar a Jesús. Este fariseo, Simón, le ruega a Jesús que venga a comer a su casa, y no sabemos qué había en su corazón, pero sí vemos de aquí en adelante cómo era su corazón. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, vino a donde él con un frasco de perfume. Fíjense que esta mujer especifica que era pecadora. ¿Por qué dice eso? Pues creemos que de acuerdo al entorno y al contexto bíblico había una conciencia general de que todos somos pecadores, aunque los fariseos no se sentían pecadores. Pero ¿por qué la Biblia y el escritor, Lucas, no fue el fariseo Simón, fue Lucas el escritor, hace hincapié, una mujer que era pecadora? Obviamente, esto lo que nos habla es que ella no era una pecadora cualquiera o normal, era muy pecadora. No se sabe, no dice cuál era su pecado. Algunos piensan que puede ser adulterio, pero la mayoría de los estudiosos se inclinan a pensar que ella era prostituta, porque cuando se refieren en estos términos, está hablando aparentemente de un estilo de vida y de una conducta. Yo creo que cuando vemos este tipo de escenario, deberíamos detener un poquito y pensar en esta mujer. Las ciudades en Israel eran pequeñas, no, todo el mundo se conocía, todo el mundo conocía la vida del uno del otro. Si es en nuestras propias ciudades, algunas ciudades costeras, donde hay varios cientos de miles y la gente se conoce, pues podemos entender cuando para este tiempo la vida giraba en torno al pueblo, en torno al mercado, en torno a la sinagoga, que lo predecible era que casi todos se conocieran. Por lo tanto, esta mujer, ya sabían quién era. Pero pensemos un poquito más, una mujer de este trasfondo, seguramente había tenido dificultades. O sea, hoy día los pecadores son tolerados porque en nuestra sociedad no se considera pecado. Se habla de cosas bien y de cosas mal, pero desde un punto de vista totalmente relativo. La infidelidad se tolera hasta con una risita, o sea, hasta con bromas. El homosexualismo es algo que hoy día se considera una opción y una persona puede elegir el sexo que prefiere, el de su atracción, como elegir la ropa que se pone o como elegir, es que no me gustan los mariscos, me gusta la carne. Y entonces, ese es el nivel de corrupción en el que estamos viviendo hoy día. Para aquel tiempo no era así. Para aquel tiempo había una definición muy rígida de lo que estaba bien y estaba mal, porque estaba basado en la ley de Moisés, que era una ley que expresaba lo bueno y lo malo de acuerdo al corazón de Dios. Por lo tanto, esta mujer muy probable, altamente probable, que no estaba siendo señalada por primera vez, que era una mujer marginada.
es muy probable que ella era el modelo de mujer que las madres no querían para sus hijas. Es posible que este era el ejemplo o uno de ellos en la ciudad de lo que no querían para ellos, de fracaso personal, de un estilo de vida indeseable. Seguramente ella fue burla muchas veces de personas, pero más que de burlas, muchas veces de juicios y de señalamientos. Si es cierto que era prostituta, las mujeres de la ciudad posiblemente le odiaban porque es muy probable que los clientes de ella eran los maridos de ellos, de estas mujeres, ¿no? Entonces obviamente esto constituía algo muy feo para ella. Y estando en casa de Simón, ella ingresa, estando Jesús, aunque hay un pasaje, cuando Jesús habla que desde que llegué ya no ha cesado de, da la impresión que ya llegó temprano, da la impresión que ya llegó incluso primero que Jesús, y que ella estaba esperando que él llegara. Pero ella entra, algunos se preguntan cómo ella pudo ingresar en casa de un fariseo, pero hay expertos que dicen que la costumbre para este tiempo era permitir, si un rabino, un rabí estaba en un lugar, se le permitía la entrada libre a todas las personas que quisieran para escuchar las perlas de sabiduría que él tenía. A estas personas normalmente se les restringía la entrada a la sinagoga y a lugares supuestamente dignos, porque ellos eran indignos, pero lugares neutros como este se le permitía, así que se entiende por qué ella posiblemente tuvo acceso a la casa de Simón. Debo hacer también una aclaración, y es que esta historia se parece a otra historia que aparece en Juan y aparece en Marcos, de María, la hermana de Lázaro, que ungió a Jesús.